¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast video también que realiza semana a semana el libro para su comunidad con los panelistas de siempre, con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Algo descansado, me imagino, después de este fin de semana largo, pero con las pilas muy llenas, Cecilia y Guillermo, con lo que se viene en este fin de semana. Por un lado, la cosa más frívola, más entretenida, la coronación de Carlos por fin, después de tantos años de espera, hay que verlo, obviamente. Y por otro lado, la elección muy importante del Consejo el día domingo, que obviamente vamos a estar muy atentos por lo que va a significar, no solo en dimensión constitucional, sino también en cómo se va a quedar conformada o debilitada el gobierno del oficialismo, o debilitado o conformado la oposición, y obviamente todas las consecuencias políticas que tiene eso. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, semana corta, así que pareciera que estamos un día antes de lo que en realidad estamos. Y sí, muy preocupada e interesada en lo que va a pasar el domingo. Esta es una elección muy importante, seguramente más importante de lo que la mayoría de las personas está percibiendo, pero es una elección muy importante. Muy importante, Guillermo, además por el efecto político que tenga en un minuto, antes de entrar a temas económicos, ¿no? Sí, bueno, entramos en unas horas más al silencio electoral. Hoy día es el último día de campaña, hoy día son los cierres de campaña, y ya ahora lo que queda es la voz de la gente. Y nosotros solamente esperamos que este proceso, que fue diseñado para que fuera capaz de parir una constitución moderada, una constitución que dé estabilidad al país, una constitución con técnicos, con bordes, finalmente sea un proceso exitoso que nos permita cerrar bien esta crisis, la clásica crisis que tiene Chile cada 40 años. Y transmitirle a nuestros amigos, a los que se sienten más identificados con las posturas que nosotros defendemos de una sociedad libre, que el momento constitucional que hoy día tenemos nunca va a ser más favorable para nosotros, para nuestras ideas. Nos va a ir bien en la elección del domingo y no podemos cometer el error que cometió la izquierda en el primer proceso, que se lo farrearon. Este proceso nos toca a nosotros y no podemos farrearnos. A partir de hoy, como estamos en el tema económico, periodo de silencio, como dice el Banco Central, antes de tomar decisiones políticas monetarias. Así que viene el periodo de silencio, pero muy atentos, y obviamente sigan toda la cobertura que va a tener el libro en el día de elección, porque es muy reactivo. Litio, el tema que cruza obviamente toda la agenda económica durante las últimas 2 semanas, desde que el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de anunciar esta política nacional con algunos titulares, ¿no es cierto?, que han obviamente tenido efectos muy importantes en materia económica, en materia accionaria y también en materia política. Han salido harta reacción internacional respecto al tema. Lo hablábamos antes de entrar a grabar este video, este podcast, vinculado con artículos en Financial Times, artículos en Wall Street Journal, los dos diarios más relevantes en materia económica a nivel internacional. No existe otro diario económico más importante, ¿no es cierto?, con efecto internacional. Algunos con columnas, otros con artículos periodísticos, la columna de opinión de Mary O'Grady, una columnista muy reputada del Wall Street Journal, y obviamente un artículo de los corresponsales que existen en América Latina en materia de Financial Times. Y también el Economist, en su edición semanal, normalmente trata o aborda temas de América Latina, y en esa sección incluye este tema. Cecilia, algunas pinceladas de una lectura bastante negativa que hace la prensa internacional especializada en materia de lo que ha sido la propuesta del gobierno en tema de litio. Sí, te diría que yo consideré que el tono en general de las opiniones externas de estos medios, que como tú dices son tremendamente relevantes, era muy negativa. Era muy negativa respecto a la evaluación que hacen de esta política que está haciendo el gobierno, y uno lo podría resumir, yo creo que en una frase: Chile está perdiendo la oportunidad del litio. Claro. Para mí esa es como la conclusión de revisar estos artículos. La está perdiendo, se la está entregando a sus países competidores, y principalmente ahí lo que nombran los artículos es Australia y Argentina, que es curioso porque siendo un país bastante estatista en esta materia está tomando una política mucho más pragmática que la nuestra. Y además diciendo, y ese es un tema que yo creo que es preocupante, probablemente va a haber interés de inversionistas chinos en participar en el esquema que está proponiendo el gobierno,
porque ahí en ese caso el interés va un poco más allá de solo los retornos y tienen intereses más en la línea geopolítica y por lo tanto puede a lo mejor esta política ser atractiva para los chinos. Y para mí eso tampoco es algo positivo, y no porque uno tenga algo tipo xenófobo contra los chinos, pero sí hay un tema acá que cuando en un país en particular hay un exceso de inversión china, empiezan a haber problemas geopolíticos. Esta situación ya la vivió Australia y le generó muchos problemas. Uno no quisiera que en un tema tan importante como el litio, o como un recurso natural, o como la electricidad, hubiera un país que fuera completamente dominante en la inversión en ese sector en otro país. Y sobre todo un país que además no es una democracia, como China, y que sus intereses no son solo económicos. Entonces, yo creo Hay, que bastante mal parado quedaba la evaluación externa que se está haciendo sobre la Estrategia Nacional del Litio, que como yo decía la otra vez, para mí todavía no existe una estrategia. Para mí estos son algunos titulares nomás, pero estos titulares están siendo mal evaluados. Mal hablado en general en la comprensión. Hay proyecciones, se plantea escenarios al 2030. Nosotros actualmente somos el segundo mayor productor, se plantea que vamos a caer del segundo al cuarto lugar y además bajar nuestra participación, nuestro cuota de mercado desde un 30%, en torno a un tercio, ¿no es cierto?, a un 12, 14%, algo bastante bajo. Pero además hay alguna crítica política, Guillermo, respecto de esto. La creciente presencia estatal en la administración de esto, según una tendencia. En el caso del Economist lo compara con México, aunque no es exactamente igual lo que ha hecho AMLO, pero se critica mucho que sea el Estado finalmente el director de la batuta, el que lleva la batuta y la voz cantante en este desarrollo económico tan importante como el litio. Sí, mira, si uno tuviera que buscar un denominador común entre todas estas publicaciones, una sería la que ustedes han mencionado, ¿cierto? Para ponerlo en una frase, Chile va a perder participación en el mercado del litio. Hoy día somos el segundo país, tú lo decías, por un tercio de la producción mundial. El Financial Times dice que vamos a bajar al 12%, vamos a ser los cuartos. Y en palabras del Economist, eso significa que vamos a dejar pasar la oportunidad al boom del litio, que es lo que decía Cecilia. Y eso es lamentable, porque teníamos las mejores condiciones para ser el primero, subir al primer lugar, por la cantidad de litio que tenemos, por el hecho de que está ahí, llegar y tomarlo, extraerlo de otros lugares, de otros países, es más difícil que en Chile. Y sin embargo, teniendo esas ventajas comparativas, vamos a retroceder. Y lo otro que el denominador común es la parte política que tú dices. Al final, uno tiene que entender que uno está inserto en un contexto. Chile está en el contexto latinoamericano. Y todo lo que suena a estatización en Latinoamérica suena a hostilidad hacia los privados. Que si tú me dices que en Finlandia estatizan un cierto mineral, yo puedo pensar que lo que va a ocurrir ahí es que va a haber algún tipo de mecanismo con los privados, pero siempre dándole ciertas garantías. En Latinoamérica, cuando uno piensa en un país estatizando algo, no piensa en otra cosa que en hostilidad hacia el mundo privado. Entonces, la señal política es muy mala. Y los anuncios, los titulares, como decía Cecilia, son totalmente incomprensibles. Incomprensibles porque están incompletos, pero además porque no tienen ninguna lógica. Yo el otro día trataba de explicarle a un menor de edad que me decía, no entiendo cuál es el problema. Yo le decía, mira, imagínate lo siguiente. Tú tienes un terreno bien ubicado en el centro de Santiago o en algún barrio comercial de Santiago. Y viene un McDonald's o viene una farmacia o viene cualquier cadena de algo que sea conocido y te dice, te arriendo tu terreno, te voy a pagar una renta mensual y además el 6% de mis ventas. Es un contrato que en el mundo privado es muy típico. Se utiliza así y se hace así porque resulta que es lo más conveniente y por eso esa es la forma en que se hace. Bueno, imagínate que viene el McDonald's o el Burger King o lo que sea, o la farmacia Cruz Verde y me dice, arriendo, te pago una renta que es alta y te pago además un porcentaje de las ventas, yo le diga, no, yo lo que quiero es participar en el proceso del negocio. Entonces, lo que va a hacer esa persona, esa cadena, es irse a otra esquina, porque es absolutamente imposible que yo finalmente pueda meterme de manera eficiente, porque no conozco el negocio, porque no tengo la expertise, que me pueda mantener o meter de manera eficiente en ese negocio. Por lo tanto, van a buscar otra esquina. Acá pasa un poco lo mismo. El ejemplo sabemos que no es exacto, pero para que se entienda para las personas que en esto
no tienen tan claro cuál es el problema. El problema es que este gobierno está perdiendo la oportunidad de utilizar un modelo que ya se está utilizando, que es eficiente y que es rápido en la explotación del litio. En un contexto en el que, perdón por la expresión poco académica, en un contexto en que la vieja va a pasar muy rápido. Y cuando uno dice, vamos a crear el segundo semestre una empresa nacional del litio, vamos a incorporarnos en todos los procesos y en todas las etapas productivas del litio, uno dice, ¿y eso cuánto tiempo va a tomar? ¿Y qué nivel de eficiencia eso va a tener? ¿Y cuánta inversión privada eso va a espantar para que se vayan a otra esquina? Y entonces, concluye el Economist y el Financial Times, esto solamente va a generar la pérdida de la oportunidad de Chile en el boom del litio y una baja en la participación mundial en el mercado del litio. Son las consecuencias obvias frente a una mala decisión del gobierno. Baja participación, menor productividad, o menor producción, mejor dicho, en esto, pero también plantea la idea que va a aumentar la incertidumbre, que es algo que está desarrollado precisamente para aquietar las aguas, lo que ha hecho precisamente es agitarlas muy, muy fuerte. Y hay una dimensión política, y ahí le quiero preguntar a Cecilia y Guillermo, que quizás el gobierno no ha considerado. En la última CADEM, que sale semana a semana y que obviamente todo la recibimos el domingo y es muy entretenida de ver, ¿no es cierto?, y compartir, y marca un poco el pulso de cierta percepción en cierta gente. Bueno, hay un montón de aspectos y atributos que se le dan a la empresa privada que no tiene la empresa estatal. No me gusta, yo prefiero ocupar la empresa estatal más que empresa pública. Empresas estatales del Estado. Primero, eficiencia y productividad, mucho más que la empresa estatal. Tratar mejor a los trabajadores, innovar en productos y servicios, aportar recursos al Estado a través de impuestos y rentabilidades. Curiosamente se percibe más para el sector privado que el sector público. Y en lo que gana el sector público me parece una falacia importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. En esto hay pecados compartidos y hay aspectos muy positivos también compartidos como se ha desarrollado. En la dimensión política, Cecilia, de una decisión económica, pero que tiene, insisto, efecto político. ¿Qué hay detrás de la decisión del gobierno? Es imposible no pensar en ideología, porque en materia de resultados, la alternativa está a la vista, ¿no? Sí, yo creo que esto es una herencia de esta idea de que el Estado tiene que ser el dueño de los recursos naturales y esos recursos naturales tienen que generarle frutos a toda la población y entonces creen que el único camino para eso es que sea el Estado el que gestione, sea el Estado el que contrate, sea el Estado. Pero la verdad que la evidencia, y aquí más allá de la ideología, la evidencia, comparemos el cobre, la minería del cobre. El Estado en algún minuto, cuando estatizó la gran minería y nacionalizó la gran minería, era dueño de toda la industria del cobre nacional. Pero después, afortunadamente, se permitió el desarrollo de la minería privada, que fue un proceso lento lo cual es el resultado ahora de ese proceso. La minería privada le entrega al Estado directamente, a través de los impuestos y del royalty, más recursos de lo que le entrega Codelco con el total de las utilidades de Codelco. Y bastante más, no estamos hablando de diferencias pequeñas. Esto ya es una tendencia que viene hace varios años atrás y ha ido creciendo esa brecha. Aportan más recursos al Estado las empresas mineras privadas de cobre. Sin considerar que además, y esto aquí hay otra discusión que a mí me parece que también es ideológica, pareciera que el único beneficio que genera una empresa privada son los impuestos que le paga el Estado. Y no, eso es una parte de lo que la empresa privada genera. La mayor parte es actividad privada directamente tal. Entonces yo aquí estoy diciendo que el aporte al fisco es mayor, pero por supuesto que el aporte en crecimiento, en empleo, en inversión, en todo el encadenamiento productivo, en toda la industria de servicios que se genera alrededor, es mucho más significativo todavía. Entonces, aquí lamentablemente por esta concepción ideológica en la que el Partido Comunista Chileno sigue bastante anclado, nos va a hacer pagar o nos puede hacer pagar un costo como país bien, bien importante. Hay una cifra de aporte que ha hecho el sector privado minero, la minería privada. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo hace más de 10 años, que en esa época se cifraban más de 100.000 millones de dólares. El aporte en impuestos que había hecho, que había pagado el fisco, no sé a pesos de cuándo, o a dólares de cuándo, pues distinto por tema inflacionario, pero esto era el 2012, me acuerdo. Y insisto, más de 100.000 millones de dólares en eso. Y eso es plata que obviamente no lo has tenido si es que no se entrega al sector privado una explotación que se hace, ¿no es cierto?, con ciertos estándares y obviamente con pago de impuestos, Guillermo, ¿no?
Sí, y déjame agregar algo, porque ya la parte financiera y de eficiencia, eh, ustedes han dicho todo. Agregar a lo que decía Cecilia, también el tema del desarrollo tecnológico, no solamente el crecimiento, los servicios que se crean alrededor, el tema del desarrollo tecnológico que es tan importante y que siempre las industrias privadas van mucho más avanzadas y son más rápidas que el Estado. Y quiero hacerme cargo además del argumento del medio ambiente, porque como tú bien decías, Cristian, la única ventaja que los chilenos hoy día perciben de que la empresa fuese estatal es que habría mayor cuidado al medio ambiente que si fuera privada. Pero yo quiero invitar a hacer el siguiente ejercicio, y esto pasa en todo orden de cosas con las empresas estatales. Si un banco en Chile comete algún tipo de infracción que perjudique a uno de sus clientes, algún tipo de infracción a la ley de bancos, uno va a alegar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy día la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y le van a caer las multas del infierno. Pero cuando es un ente estatal el que no cumple, al final siempre paga moya. Esto es absolutamente claro, por ejemplo, en todas las normas y derechos que tenemos como consumidores y en la ley de protección de los derechos del consumidor, en donde los problemas que pueda generar en cualquier empresa estatal o en cualquier servicio público, uno no puede alegar contra nadie, nadie te defiende. En cambio, cuando es una empresa privada, está el SERNAC, que hay una serie de instancias que te permiten hacer valer tus derechos. En materia medioambiental, si es que nosotros legisláramos y dijéramos, mire, ya, el litio lo va a explotar el privado porque con estas reglas medioambientales, y si no las cumple, multa. Lo que va a pasar es que esa empresa privada va a cumplir con altos estándares medioambientales justamente para que no la multen. Pero una empresa pública que tiene que pagar una multa a beneficio del propio Estado, ¿qué incentivos tiene para cumplir con la legislación ambiental? ¿Cuál es la urgencia? Ninguna. Si al final, si la utilidad va a ir al Estado y la multa también va al Estado, entonces al final va un poco lo mismo. Entonces, es mucho más eficiente una legislación estricta hacia la empresa privada que se haga cargo de algún problema público, en este caso el litio, que simplemente pensar que una empresa por ser pública va a cumplir con esos estándares. Entonces, en materia medioambiental, es mucho más eficiente que en las reglas de explotación hayan estándares estrictos ambientales a que lo haga el Estado. Y ahí yo creo que los chilenos no alcanzan a percibir esa diferencia todavía. Y así lo hemos visto muchas veces en el mismo lenguaje. Cuando hay temas estatales, se habla de pasivos ambientales. Esto es cuando se dice que hay utilidades, ¿no es cierto?, que son negativas desde el punto de vista de utilidades, pero se entiende como que hay ganancias negativas. No, son pérdidas, obviamente, ¿no es cierto? Pero en este caso se habla de pasivos ambientales y no de daño al medio ambiente, como se le ¿no es cierto?, endilga a cualquier privado cuando obviamente comete algún daño eventual respecto a esto. Para ir cerrando el tema del Oye, litio. otro ejemplo respecto a lo que dice Guillermo, más cercano a las personas todavía, el Estado como empleador. No Bueno, cumple ninguna de las normas que se le No. exigen a las empresas privadas y puede tener a contrata a una persona por décadas. Absolutamente. Cecilia, piensa en lo siguiente. Hoy día para sacar carnet de identidad o pasaporte o no sé qué, te dan fecha no sé para cuándo. ¿Tú te imaginas que una empresa privada estuviera a cargo de hacer esa pega? ¿Cómo le caerían las penas del infierno? ¿Lo llenarían de multas de parte del Estado? ¿Es que tuvieran ese nivel de servicio? Si fuera una empresa privada eso sería imposible porque se expondrían a que les quiten la licitación. Pero Déjenme claro, darle como el otro registro dato. civil no tiene ningún tipo de control, a ti no te defiende como cliente, como consumidor, como usuario, no te defiende nadie. Y por lo tanto es totalmente absurdo pensar que una empresa nacional del litio va a cumplir mejor con estándares ambientales que una empresa privada. El tema de licencias médicas, por ejemplo. Bueno, En promedio ¿no es cierto?, los trabajadores estatales tienen un nivel mucho más alto de ausentismo que la empresa del sector privado. No porque se enfermen más y porque justo se seleccionaron. No, porque hay más permisividad, porque hay una regulación mucho más leonina en algunos casos y mucho más feble en otros, ¿no es cierto?, en materia de contratación. Y también tiene que ver con pago a proveedores. En el caso de la salud, por ejemplo, el pago a proveedores es más de 360 días. Entonces, cuando uno habla de que, mira, queremos que los privados, y en buena hora, paguen a 30 días o a 60 días, a la menos, obviamente, bueno, ¿cómo está el caso del sector privado? Y bienvenido, obviamente, las reducciones de días en la medida que sea una cosa coral, ¿no es cierto? En la medida que sea una cosa ampliada respecto de esto. Estamos más o menos en el tiempo de lo que hacemos semana a semana.
Quizás una última pincelada, solamente para no olvidarnos del tema previsional. Cecilia tenía un dato muy interesante respecto de algunos datos agregados de la PGU, porque obviamente la próxima semana en la retro vamos a estar hablando en extenso de el efecto que tiene, ¿no es cierto?, la elección de este domingo en materia política y económica. Cecilia. Bueno, ya esto llamas parte... en la prensa. Felicitaciones, Cecilia, porque te he visto mucho ahí con tus estudios en los medios de comunicación influyentes de Chile. Solamente en el Libero. No, esto parte por esta crítica que ha hecho el gobierno a la oposición respecto a que la oposición volvió como a foja cero en materia de la cotización del 6%. Y la verdad que los que tienen que corregir el diagnóstico es el propio gobierno, porque aquí hay un discurso muy habitual de la ministra del Trabajo y de los ministros en general que los jubilados no pueden seguir esperando la reforma. Y eso se dice todo el tiempo, los jubilados no pueden seguir esperando, pero la verdad es que los jubilados no siguieron esperando. Entonces aquí se hizo una mega reforma con el establecimiento de la PGU, que se suma a que el año 2019 también se había subido el pilar solidario en un 50%. Entonces, en ese periodo, entre el 2018 y ahora, este pilar solidario, en términos reales, o sea, corregido por inflación, se multiplicó por 2,5 veces. Ese es el esfuerzo que hemos hecho como chilenos para ayudar a los actuales jubilados. Es un tremendo esfuerzo de gasto. En términos del PIB, prácticamente pasó de 0,7 y va a ser cerca de 2% este año destinado al pilar solidario. Y las pensiones de las personas mejoraron. De hecho, en la encuesta del CEP, las pensiones que eran primer lugar antes del estallido, ahora perdieron importancia. Y no es porque la gente se acostumbró aún, sino porque efectivamente a las personas, al 90% de los adultos mayores le está llegando 200.000 pesos mensuales de la PGU. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Eso equivale a haber subido la cotización en más de 3 puntos, 3,5 puntos. Entonces, si el año 2019 teníamos el diagnóstico que con 3 puntos bastaba para hacer transferencias solidarias, que además no solo eran a los jubilados, también eran para los jubilados futuros, ya hicimos mucho más que eso solo para los actuales jubilados. Entonces, en este contexto en que uno dice que la situación futura de Chile no se ve muy buena, la tasa de natalidad sigue cayendo, la expectativa de vida sigue aumentando, definitivamente es un diagnóstico irresponsable, a mi juicio, con las generaciones actuales, seguir destinando recursos a mejorar las pensiones actuales. Interesante, Celia, porque además tú pones datos y lo llevas a datos, insisto, del esfuerzo fiscal que se ha hecho en los últimos años. Esto obviamente es obra que se partió por parte del presidente Piñera, se ha continuado por parte del gobierno del presidente Boric, pero que nos tiene que dar un contexto, nos tiene que frenar respecto, ¿no es cierto?, de políticas públicas que se están anunciando ahora y que a lo mejor no se condicen o que no ha considerado el enorme efecto que ha tenido la PGU en materia de una inyección a la vena de mayor capacidad, ¿no es cierto?, de adquisitiva de todos los jubilados actuales que existe en Chile. Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School. Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Senado de la Cámara. Como siempre, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la otra semana en otro capítulo de La Retro y ahí sí prometemos mucho palillo para ir tejiendo todo el análisis que tiene que ver con el resultado de este domingo 7 de mayo. Que tengan una gran semana. Nos vemos. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.